Muchas gracias por asistir a esta conferencia de la Asociación Hombres Cristianos de Guatemala. Desde 1981, organizamos eventos y conferencias de relevancia para nuestra vida personal, familiar y empresarial. Priorizamos nuestra relación personal con Dios. Asistimos a diferentes iglesias cristianas, donde la Biblia es la única norma de conducta y testimonio, unidos fraternalmente en la fe. Es nuestra oración que este evento sea de formación, bendición y trascendencia para su vida. Jesús nos ama y es la única solución. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Hombres Cristianos. Nuestro tema de abril 21 ha sido Lecciones a un año de la pandemia. Voy a iniciar rogando a Dios nos bendiga y nos dirija en este programa. Por favor, le invito a que me acompañe. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos a través de estos medios de comunicación. Señor, en primer lugar, reconocemos que tú tienes el control de todo lo que pasa en nuestra vida y en este mundo. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, pero sobre todo, Señor, que bendigas nuestras vidas para poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. Gracias, Señor, por el doctor Ricardo Mena. Lo bendecimos, que tú lo utilices en la entrevista de hoy, y que sea una bendición para nosotros la información, para que podamos tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La incertidumbre, el temor y la zozobra se han apoderado de la humanidad en este año. Al principio, en el año 2020, nadie podría imaginar, tal como conocíamos nuestra vida, que ahora sería un cambio drástico e impredecible. La epidemia mundial nos llevó a reconocer que la ciencia, en especial el trabajo de los epidemiólogos, es vital para nuestra sobrevivencia. Tengo el gusto de entrevistar al doctor Ricardo Mena Aplicano, quien es poseedor de una hoja de vida muy amplia, pero voy a resumir nada más en un título. Es poseedor de una maestría en epidemiología y su mejor presentación es que es un hombre cristiano nacido de nuevo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, estimado hermano César. Es un placer estar aquí con ustedes, a Hombres Cristianos, por tomarme en cuenta y permitirme este espacio para compartir mi percepción y en base a mi interpretación basado en la especialidad de epidemiología, que es la ciencia que estudia la enfermedad, sus causas, su distribución, sus efectos en las poblaciones y sobre todo como cristiano también cómo de alguna manera pues puedo dar lectura a lo que actualmente nos está pasando. Así es que muchas gracias por la invitación. A usted las gracias, doctor. A diferencia de un médico que centra su conocimiento en un paciente a la vez, los epidemiólogos se centran en grandes grupos de personas e incluso también en animales. Su objetivo principal es tratar de prevenir la propagación de enfermedades. Doctor Mena Aplicano, ¿cuáles son las 3 lecciones que usted considera más importantes que nos deja este año la pandemia de COVID desde el punto de vista de la salud? Bueno, básicamente estamos frente a un evento único, sui generis. Pues yo como epidemiólogo he estudiado las pandemias pasadas que hemos tenido de muchas clases e inclusive me ha tocado vivir algunas en primera línea, diríamos, en cuanto a la investigación de la fuente de contagio, en cuanto a la forma en que se está distribuyendo y cómo de alguna manera
pues cortar ese hilo de transmisión. Recuerdo que una de las primeras pandemias que viví fue allá por los años 91, la famosa pandemia, la octava pandemia mundial de cólera, ¿verdad? Fue un poquito también alarmante, pues no un poquito, porque fue una situación a nivel mundial. Desde el Perú pudimos observar cómo empezaron a subir los casos hasta llegar a Guatemala, y luego toda la experiencia de vida como profesional y como humano que nos dejó el ver y atender en algunos momentos estos casos de manera explosiva, no solo a nivel hospitalario, sino que a nivel de las propias comunidades donde se estaban dando los brotes. La pandemia de influenza, también influenza H1N1, me tocó vivirla siendo jefe del departamento de epidemiología en el Hospital San Juan de Dios. Pudimos ver entonces las capacidades que tienen estas enfermedades infecciosas de diseminarse de una manera muy rápida por todo el mundo. Entonces, esta pandemia prácticamente desde que comenzó a aparecer, si recordamos en diciembre, cercano a la Navidad, en la China, en Wuhan, en el año 2019, y como ya en enero, pues obviamente teníamos cada vez más y más noticias. Una lección aprendida es que la tecnología nos ha permitido vivir prácticamente la pandemia segundo a segundo, sin exagerar. Cada instante está entrando en diferentes sitios de información a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet. Podemos dar un seguimiento casi en vivo e in situ, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo. Ayer veíamos con bastante preocupación lo que está sucediendo en la India. Veíamos con preocupación cómo Costa Rica, que había sido un país que siempre nos ha dado cátedra en muchos temas, y en el de salud no es la excepción, cómo ellos lograron contener la primera oleada y la segunda oleada a través de sus medidas. Sin embargo, en las últimas semanas han tenido un repunte inesperado y aún más fuerte que el primero. Entonces, son de las lecciones aprendidas cómo este virus de SARS-CoV-2, que es un coronavirus y que se le ha llamado actualmente COVID-19, se ha expandido de una manera muy rápida. Esa es una de las lecciones aprendidas, cómo la situación en poco tiempo puede cambiar y hasta magnitudes catastróficas, porque lo que estamos viviendo es una catástrofe. La otra lección aprendida es cómo las medidas que tienen que implementarse para controlar una pandemia de esta naturaleza, que de alguna manera ya la Organización Mundial de la Salud también le ha llamado que es una sindemia, que es un término nuevo que están utilizando en epidemiología y que tiene relación con la parte social, política y económica del manejo de las pandemias. Es decir, ya no solo es un abordaje biológico a través de medidas de distanciamiento, uso de mascarilla, uso de alcohol gel, lavado de manos, sino que vacunas, sino que también tiene que ver con aspectos relacionados con las políticas públicas. Como hoy en día, por ejemplo, vemos cómo esa diametralidad que hay entre recursos económicos plantea situaciones más difíciles y catastróficas, como por ejemplo los países ricos prácticamente han comprado la mayoría de las vacunas, y por eso existe el mecanismo COVAX, que es una agrupación de filántropos y de personas que se dedican a ayuda social, financiando, por decirlo así, la compra de vacunas para países que no tenemos la capacidad como Guatemala de pujar fuerte en esa compra directa de las vacunas, sino que tenemos que hacerlo a través del mecanismo COVAX. Entonces vemos cómo situaciones que en teoría no son eminentemente clínicas, médicas, de tratamiento, de prevención, como un proceso de vacunación, que vamos a hablar algo del día de hoy, sino que la pandemia nos está abriendo un nuevo escenario en el que esa tan ansiada normalidad que esperamos todos, tengo que decirles con franqueza y sinceridad, no va a volver a existir. Son noticias un poquito complicadas de absorber,
pero desde el punto de vista humano y profesional, y por mi especialidad, y esto lo refrendan mucha literatura que usted puede consultar en diferentes sitios especializados en el área de medicina, de salud pública y epidemiología. El mundo no va a volver a ser el mismo. Este es un principio de dolores, si podemos llamarle así, y como cristianos tenemos pues también otro nivel en el que podemos interpretar y racionalizar lo que pasa en el mundo. Vamos a hablar un poco de esto si nos da tiempo también ya al cerrar el tema, pero yo diría que estos serían como las principales impresiones que tengo acerca de esta pandemia. Muchas gracias, doctor. Pues sí, es algo realmente impresionante cómo los factores económicos están decidiendo esta distribución de la vacuna, y cómo hay los países donde hay millones de personas vacunadas y países como el nuestro que casi estamos medio arrancando, ¿verdad? Ojalá sea lo más pronto posible. Usted mencionó algo muy importante, los medios de comunicación. Las redes sociales están inundadas de mensajes, opiniones, algunas personas que se atreven a hablar sin un fundamento científico, otras tendenciosos que quieren orientar la opinión pública hacia su forma de pensar o su forma de ver. Entonces, yo quería preguntarle 2 o 3 cositas en relación a esto. ¿Es esta epidemia, doctor, bajo su punto de vista, una conspiración mundial para regular, por ejemplo, como se dice, el crecimiento de la población, alterar el genoma humano, o fabricada para negocios de las grandes corporaciones? ¿Cuál sería su opinión en estos temas, y si tiene usted otra opinión de otras tendencias? Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Quisiera abordarla desde el siguiente punto de vista. En río revuelto, como dice el dicho, ganancia de pescadores. Es decir, las cosas que estamos viendo y que están pasando, y sobre todo en esta área de los medios de comunicación, hay una intencionalidad. Generalmente está oculta, es decir, las personas proponen teorías, explicaciones y formas de interpretar lo que está sucediendo, pero aquí tenemos que apelar un poquito a la fuente de información. Es decir, vemos por ejemplo en YouTube, vemos muchas personas que tienen canales que salen con programas proponiendo algunas teorías como esta que usted menciona, de control poblacional, de grupos de poder que están encaminando el mundo hacia un control total, y yo diría no dejan de tener hasta cierto punto fundamento. Sin embargo, la evidencia que pueden presentar es limitada, está basada principalmente en argumentos en los que afirman tener, digamos, una, valga la redundancia, información que sustenta sus teorías, y nos presentan fragmentos convenientes de imágenes o de discursos que están acoplados a apoyar la teoría que presenta. Ahora, recordemos, como cristianos siempre tenemos que apelar a la verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué dice la Biblia respecto al devenir, si podemos utilizar esa palabra, histórico del mundo? Es decir, la Biblia es muy clara, y el mismo Jesús en su Sermón del Monte fue muy claro en afirmarnos que las cosas no iban a estar mejor, que las cosas iban a empeorar gradualmente, y que íbamos a estar probablemente, que eso es lo que yo percibo, estamos en ese principio de dolores. Y obviamente cuando una mujer está en principio de dolores ante un parto, el nacimiento de una nueva vida es inminente. Es decir, son horas, un trabajo de parto son horas. Claro, en el tiempo de Dios no podemos medirlo en horas
pero lo que sí podemos percibir es que muchas profecías, muchos eventos que están en la Biblia se están cumpliendo de manera acelerada, están pasando situaciones que tienen que ver precisamente con lo que hemos hablado del nuevo orden mundial. Y esto sí de alguna manera se alinea un poquito a ese pensamiento de un ordenamiento que pretende de alguna manera globalizar el mundo. Miren, desde los años 80 venimos hablando de políticas neoliberales, de políticas globalizadoras, de la unificación de la moneda, de líderes que tienen mayor control territorial, ya no solo de un país, sino que sobre varios países, por ejemplo la Comunidad Económica Europea, los diferentes bloques sociales y políticos que se han formado a nivel internacional, y que al final estamos viendo que la Biblia se va a cumplir en el sentido de que va a existir un gran líder que va a tener, digamos, ese control total. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación que hagamos de estas teorías de conspiración, ir constantemente a buscar qué dice la Biblia, qué es lo que la Biblia dice, en oración, en reflexión profunda y en consulta con líderes expertos en el estudio de escatología, en el estudio de las profecías y la interpretación bíblica, para llegar a una conclusión que no apresuradamente nos invite a tomar decisiones o posiciones que podrían ser erróneas. La Biblia dice también que en los últimos tiempos hasta los escogidos pueden ser sujetos de ser confundidos, porque tenemos una pandemia también de información que si no sabemos, podríamos, por ejemplo, llegar a una posición, y de esto vamos a hablar en breve, de si debo o no vacunarme, porque muchas de estas teorías están vinculadas contra eso que nos van a marcar, contra la bestia a través de esta vacuna, que pueden cambiar nuestros códigos genéticos y volvernos esclavos o supeditarnos a otros poderes. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, evaluar las fuentes, quién está hablando, qué créditos y está proponiendo una teoría, es experto en el tema, o solo es una persona que tiene facilidad de palabra, que puede hilvanar argumentos y construir precisamente hipótesis o teorías. ¿Qué dice la comunidad científica? ¿Qué dicen medios sociales independientes que no obedecen a diferentes corrientes? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia al respecto de estas teorías? Porque ahí está, en la Biblia tenemos toda la verdad y está siendo revelada gradualmente en la medida que estamos preparados para ir conociendo esos secretos que están en la Biblia. Doctor, usted es un científico, además de un hombre cristiano, usted es un epidemiólogo. Podríamos decir que el trabajo de un epidemiólogo es como un detective que investiga todas las partes de la historia para determinar en el momento dado cuál es la historia completa y ver qué se va a hacer con ella o cómo se va a prevenir o qué medidas van a recomendar a la sociedad o al grupo de personas que están dirigidos. Una pregunta que todo el mundo hace. ¿Cuándo finalizará este COVID, doctor? Bien, gracias. Según los estudios de pronósticos, están alrededor del año 2023. O sea, prácticamente este año seguimos con COVID. Mire usted cómo países industrializados, sumamente ricos, no han podido contener el avance de este virus. Una apuesta muy grande ha sido a favor de la vacunación. Y sí, es digamos un respiro, diría yo, que la vacunación nos va a dar para ganar tiempo,
para ordenar un poquito precisamente esas medidas políticas, económicas, esas medidas sociales que de alguna manera nos puedan permitir estar preparados como países para resistir esto que vino para quedarse. Yo le recuerdo, por ejemplo, la influenza. Tenemos una vacuna para influenza. Cuando apareció el virus de influenza, que es otro tipo de virus, no es un coronavirus, empezó a provocar muertes, sobre todo en personas debilitadas, en personas mayores, en personas con enfermedades crónicas, degenerativas. Pero esta vacuna de influenza tienen que estarla reformulando cada 2 años. Por ejemplo, si yo me vacuno contra la influenza este año, me están vacunando con los procesos de recolección de los virus, luego de que estos virus sean entregados a los laboratorios para que ellos los cultiven y empiecen a hacer, digamos, el tipo de vacunas. Esto lleva aproximadamente entre 1 y 2 años. Entonces, que los virus cambian. Si nosotros como seres humanos cambiamos, ¿verdad? Nacemos de una forma, vamos creciendo, adolescencia, juventud, llegamos a esta edad y estamos cambiando, no dejamos de cambiar. Los virus, por ser seres vivos, nos va a permitir tener un espacio de una seguridad, ¿verdad? De protección, pero que nos va a garantizar si en ese momento en el que hemos sido vacunados, que en este momento una de esas preguntas es, mire, y si yo me vacuno contra COVID-19, ¿cuánto tiempo me tarda la protección? Bueno, se especula de que va de 6 meses, 9 meses, quizás 1 año, pero esos son prácticamente proyecciones. Todavía no tenemos países que ya tengan más de 6 meses de haber vacunado de anticuerpos y ver si realmente todavía esa cantidad de anticuerpos son útiles para prevenir una reinfección. Podrían protegernos contra una nueva variante, contra una nueva cepa. Es decir, son las preguntas que se están resolviendo. Entonces, retomo el tema y es decir, COVID vino para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con COVID y tenemos que aprender a vivir con los futuros virus que vienen. Esto no se va a detener. ¿Por qué están sucediendo estos virus? Mire, le comento, por ejemplo, cuando estudiábamos casos de rabia en humanos, encontrábamos cada vez más casos en áreas selváticas. Está llegando ya a comunidades, aldeas, ya no es tan silvestre, y lo que sucedía era que el ser humano está penetrando la selva, buscando espacio para el ganado, buscando espacio para el cultivo. Entonces es el ser humano el que está invadiendo territorios vírgenes, invadiendo territorios donde hay animales y hay transmisión zoonótica, como es el caso de COVID-19, ¿verdad? Hay ya animales que están siendo vinculados y que permitieron hacer ese paso, que ya no circulara solo este tipo de SARS-CoV-2 dentro de los animales, sino que el hombre, al tener muy contacto cercano con ellos o inclusive servirles de alimento, como los murciélagos, por ejemplo, este tipo de murciélagos que están vinculados, así es como se propagan las enfermedades. Entonces, nosotros los seres humanos estamos cambiando el medio ambiente, estamos cambiando las formas de vida y estamos prácticamente exponiéndonos cada vez más. Tenemos que aprender a vivir entonces con estas enfermedades. La higiene, el distanciamiento, lavado de manos frecuente, sí debemos de vacunarnos. Es un aliado más, a pesar de que no nos da una vacunación que nos va a proteger todo el resto de la vida, es un aliado más.
Claro, hay desconfianza por la carrera, por la manera tan acelerada en que se han producido las vacunas. Sin embargo, ha habido, digamos, detrás de la producción de estas vacunas para que cumplamos ese juramento hipocrático, ¿verdad? De procurar siempre hacer el bien. Es decir, sopesar las ventajas y desventajas de proponer una situación de salud a la población en el que esas ventajas superen los riesgos. Cuando hablemos inmediatamente de las vacunas que estamos ahora en Guatemala, vamos a hablar un poquito de esos riesgos, sobre todo con la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Sí, realmente es impresionante cómo la ciencia ha avanzado y cómo están los epidemiólogos estudiando estos comportamientos, estas formas de contagio y pues batallando con un virus que nunca se había dado a nivel mundial y es realmente el COVID una nueva experiencia que tiene, por así decirlo, atemorizado a todo el mundo. Pues como usted dice, doctor, muchas de las personas que nos están viendo quieren escuchar de la vacuna. ¿Es la vacuna al final de este capítulo de la pandemia, doctor? ¿Qué le aconseja al tema en un año de colapso, de sufrimiento, de pérdida de ingresos? Pues ya existen varias vacunas fabricadas por varias farmacéuticas. Sabemos que en Guatemala hoy, este día, ya vino otro nuevo embarque de AstraZeneca. Pues nos impresiona que en algunos países no está permitido o todavía no se ha autorizado, por decirlo, esta vacuna. Sin embargo, ¿qué podemos hablar sobre esta vacuna? Y la gran pregunta, doctor, ¿nos debemos vacunar? Sí, muchas gracias. Hablemos un poquito de la historia de las vacunas. Es decir, cuando se empezó a desarrollar investigación sobre cómo prevenir las enfermedades infecciosas, se hicieron acciones que todavía no existía, lo que se llama, por ejemplo, un consentimiento informado, no existían códigos de bioética, es decir, los investigadores realmente practicaban en humanos sin pasar, digamos, varias etapas de la investigación, desde lo que era investigación in vitro, en vivo, en animales, en grupos reducidos de personas, luego en grupos mayores y luego en miles de personas hasta llegar a la fase 4, que es la que ya nos permite, después de haber probado una vacuna, poderla expandir y digamos distribuirla a todo el mundo. Anteriormente se utilizaban virus vivos para provocar inmunidad. Por ejemplo, la del sarampión en algún momento fue utilizada a través de virus vivos atenuados con virus muertos. Es decir, se utilizaba el propio virus para producir ese tipo de inmunidad. Y así fue avanzando hasta que comenzó a aparecer en el espectro de la ciencia lo que se conoce como ingeniería genética. Es decir, la parte del genoma humano y la parte del descubrimiento del ADN, el ARN, que son proteínas que tienen códigos y que expresan muchas situaciones en el ser humano. Entonces se empezó cada vez a identificar de los virus cuál es la parte que realmente permite que los anticuerpos en el ser humano se defiendan adecuadamente. Cuatro tipos actualmente de preparación de vacunas, a una que se le llama con vector viral y que, como su nombre lo indica, utiliza un vector, es decir, utiliza a alguien que introduzca esa parte que va a generar la respuesta genética en el cuerpo humano, y este vector es un adenovirus de chimpancé. Es decir, han sido, digamos, de alguna manera para que el cuerpo identifique esa parte que se llama espicas
del coronavirus y pueda generar los mecanismos de defensa, para que cuando nosotros nos expongamos al verdadero coronavirus ya tenemos los anticuerpos y nos va a defender, o no nos va a dar la enfermedad o nos va a dar muy leve y nos va a evitar hospitalizarnos. Pero también hay otro tipo de vacunas. Bueno, en este tipo de vacunas que utilizan vector viral tenemos la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca y la Gamaleya o la Sputnik 4, que es la que ya vamos a tener en Guatemala, y la de AstraZeneca, ¿verdad? Que son las dos vacunas que están entrando precisamente el día de hoy. Luego tenemos las vacunas de ARN y de ADN, que lo que hacen es inyectar parte del código genético del virus en el cuerpo para que produzcan obviamente la proteína de espiga del virus, y esa es la que de alguna manera nos da protección. También tenemos, aquí tenemos como ejemplo de esta, la de Pfizer y la de Moderna, que utilizan ARN y ADN, inyectando parte del código genético del virus. Luego tenemos la del virus desactivado. Esta inyecta en el cuerpo una versión debilitada o desactivada del virus. En este caso el coronavirus. Aquí tenemos la Sinovac, la Coronavac, Sinopharm y Biotech o Covaxin. Y por último están las vacunas que no llevan el virus, sino que lo que inyectan son proteínas que forman parte de los componentes del virus. Aquí tenemos la Novavax y la Sanofi. Entonces, estas vacunas tienen bastante nivel de seguridad, es decir, han sido autorizadas por las máximas entidades como la Organización Mundial de la Salud. No están aprobadas todavía por la FDA, pero tienen un permiso especial para que puedan, digamos, distribuirse bajo un buen nivel de seguridad a toda la población. ¿Qué consejo les daría yo como médico, como epidemiólogo y como cristiano? Comencemos con el consejo cristiano, es decir, el avisado ve el peligro y se aparta, dice Proverbios, mas el necio lo afrenta. En este momento nosotros hemos utilizado la medicina que el Señor ha permitido a los científicos y a los médicos conocer y utilizar para nuestro beneficio. Muchas de las medicinas que nosotros ya nos administramos tienen efectos secundarios. Una simple pastilla de aspirina podría generar una reacción alérgica en una persona y exponer su vida, pero claro, esto sucede muy poco. Es decir, hay medicamentos antibióticos que podrían provocar un shock anafiláctico y que podría inclusive matarnos así literalmente. Entonces, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca fue cuestionada en Europa e inclusive se suspendió su vacunación, en Canadá igual, cuando se empezó a observar que habían algunos casos, pocos casos aislados de un fenómeno trombótico, es decir, la producción de unos coágulos. Se empezó a hacer la revisión y el análisis de si realmente esto podría atribuirse a la vacuna, y se encontró que de alguna manera sí, pero que esta cantidad de casos era mucho menor a la cantidad de eventos de coagulación o trombóticos que sucedían en la población en general. Es decir, ¿a qué me refiero? La cantidad de eventos trombóticos en la población general es mayor que la que se estaba viendo con la vacuna de AstraZeneca. Revisando un poquito las causas de eventos trombóticos en la población, el 60% de las personas que van a tener un evento trombótico, no necesariamente por la vacuna, sino por otras causas, es de origen genético. O sea, yo diría que 6 de cada 10 casos con un problema trombótico tienen antecedentes genéticos que los hacen más susceptibles, más lábiles y están predispuestos a padecer este evento trombótico. Entonces, la posibilidad de que a mí, por ejemplo, al vacunarme con una vacuna de AstraZeneca me dé un evento trombótico es 1 en 100,000 casos. O sea, imagínense, sería ya una cuestión que Dios permite, porque aquí tenemos que hablar de la soberanía de Dios, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que o creemos que Dios es soberano,
que tiene control de todas las situaciones, o no podemos hablar de mala suerte. El doctor Mena se vacunó con la vacuna de AstraZeneca y se murió. Qué mala suerte el doctor, ¿verdad? Pero César Barrios y Jacinto Shaquille y Leti y Rubén se vacunaron con AstraZeneca y ahí están, vivitos y coleando. Entonces, ¿qué marcó la diferencia, verdad? La diferencia fue la soberanía de Dios. Entonces, es una cuestión de probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que cuando yo vuelo en un avión, este avión se caiga? Esa es una probabilidad hasta probablemente más alta que vacunarme con COVID y que me pueda dar un evento catastrófico. Pero la probabilidad de que me complique al darme COVID por mi edad, por enfermedades subyacentes, es mayor a la probabilidad de que me dé un evento adverso con una vacuna de COVID. Entonces ahí es donde viene el peso. No me vacuno porque creo que hay un riesgo, pero sí me dejo descubierto y me da COVID y el riesgo es mayor de que me complique. Entonces, ¿dónde está la racionalidad de esa decisión? Entonces, yo les animo con propiedad, por el estudio y por los casos, deben vacunarse. Miren, estaba revisando estadísticas de proyecciones de cuándo Guatemala va a lograr tener vacunado por lo menos al 70% de la población. Están hablando de 23 años. Es una cosa exagerada, es una cuestión que nuestras capacidades instaladas y nuestra posibilidad de vacunar rápidamente a la población va a ser muy tardado. Supongamos que está exagerada esta proyección. Israel ya tiene prácticamente vacunado casi el 50% de su población con 2 dosis. Ya vemos imágenes de los israelitas que están en Israel sin mascarilla. Pues bueno, gracias a Dios por el pueblo de Israel. Pero Guatemala, si usted tiene la oportunidad, según las fases que se están planteando a través del Ministerio de Salud, de vacunarse ya ahorita, por ejemplo, que se está abriendo la fase para población mayor de 50 a 60 años con enfermedades como diabetes, hipertensión, o para mayores de 70 años, no la desaproveche, porque va a dejar pasar esta oportunidad y una segunda oportunidad podría tardar meses o años y puede ser lamentable. Entonces, si ya está abierta la convocatoria, inscríbase, vacúnese, ore al Señor que trabaje en su mente y en su decisión de tomar esa decisión en fe. Dios mío, si tú quieres que yo me vacune y si esta es la respuesta que tú tienes para mí y para mi familia en términos de ahí está la ayuda, dame convencimiento, dame paz en mi decisión, que sea el Señor que le guíe en último momento a tomar su decisión. Mi recomendación como médico es esa: hágalo, creo que es sano hacerlo, los riesgos son muy bajos, y las teorías de conspiración ya hablamos, ¿verdad? De ellas, que muchas tienen otros intereses detrás, financiados por otras agencias con otros fines. Pensemos mal, por ejemplo, una multinacional para vender más puede difundir el miedo, ¿verdad?, ante una enfermedad, y todo el mundo va a correr a vacunarse o a no vacunarse. Si difunden el miedo, por ejemplo, la gran competencia que hay entre multinacionales para una u otra vacuna, se desacreditan con teorías de conspiración y entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Mucha sabiduría de parte de Dios para tomar esas decisiones. Muchas gracias, doctor, por darnos realmente tan importante luz en esta situación. Como ya dijimos, la pandemia del COVID es algo mundial, algo que ha sacado la parte más oscura de muchas personas, pero también está la gran oportunidad de podernos vacunar, y su recomendación, doctor, es que lo hagamos. Como hombres cristianos, doctor, tenemos fe y confianza en que Dios tiene el control de todos los acontecimientos y todos sus efectos.
Desde el punto de vista espiritual, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en esta pandemia y cómo podemos encontrar refugio, fortaleza y trascendencia en esta situación mundial tan difícil? Bueno, básicamente me gusta mucho la expresión que usted usa de que estamos a un virus de la muerte, ¿verdad? Eso es así literal, pero ¿qué nos indica esto? La trascendencia de saber vivir para vivir bien, pero también para morir bien. Es decir, cuando uno ve una amenaza como esta y ve cómo va creciendo, recordemos al principio había mucha incredulidad, que el coronavirus no existe, que era una cuestión provocada para algunos beneficios, etcétera. Muchos se resistían a creer que era solo una gripita, un catarrito, pero ahora vemos las dimensiones que tiene y nos vemos amenazados. Ahora vemos que esa probabilidad de que nos dé coronavirus o COVID-19 es muy alta, y eso nos plantea dilemas humanos y existenciales. Es decir, bueno, sí me voy a morir, pero no creí que pudiera ser tan pronto. Estoy preparado para morir. Aún los propios cristianos que profesamos la fe, que estamos seguros de nuestra salvación, que sabemos que tenemos asegurado una vida después de la muerte, intentamos llegar a esa vida después de la muerte. Si alguno de los que nos están escuchando ha tenido alguna enfermedad en la que se ha visto realmente frente a eso precisamente, se dará cuenta que hay una circunstancia conflictiva, ¿verdad? En cuanto a que bueno, me voy a morir y al fin voy a ir a gozar de la vida eterna y de las calles de oro y de mi mansión, pero a la vez también hay un sinsabor de decir, Dios, yo no quería esto en este momento, me hubiera gustado un poquito más adelante. Necesito arreglar esto, necesito terminar este proyecto, necesito componer esta situación familiar, marital, de hijos, etcétera. Realmente nunca vamos a estar preparados para aceptar morir, y COVID nos ha enseñado eso, que podemos morir. Hemos visto gente morir que no debió haberse muerto. Yo he tenido la oportunidad de brindar mis servicios como médico clínico a través de telemedicina a más de 100 pacientes COVID positivos, y he tenido de todas las edades, y he visto la desesperación, la angustia cuando están pasando esos 14 días ingratos. He visto cómo personas de tercera edad, personas grandes sobreviven, y he visto jóvenes que de alguna manera se complican y pues fueron antes de tiempo, dice uno, ¿verdad? Humanamente. Entonces, una lección espiritual es eso, aceptar que nos tenemos que morir, que será siempre en el tiempo de Dios, que no será a mi gusto, ni la forma, ni el momento, sino que será la oportunidad de nacer de nuevo, nacer a una nueva vida. Así como el bebé, ¿verdad? Le llegó su momento del parto y nace, y pues él ya no puede decir ya no quiero nacer. Nosotros igual ya no podemos decir yo no quiero morir. Quizás algunos teníamos la esperanza en algún momento de nuestra niñez, juventud, teníamos la esperanza de que el rapto iba a ser primero antes de que llegáramos a viejitos, ¿verdad? Pero eso no ha sucedido. Que sí está muy cerca, pero si nos toca irnos antes, pues debemos de estar preparados. Primero, darle gracias a Dios por el momento, aprovechar cada minuto, cada segundo que tenemos para estar bien con nosotros mismos y estar bien con nuestro prójimo. Hacer siempre el bien. Ya no tenemos tiempo para vivir nuestra vida como quisiéramos y construir un gran proyecto de vida a nuestra manera, sino que estamos ya tratando de interpretar por qué me has dejado a esta edad, cuánto me falta, y en eso que me falta, ¿qué más quieres tú, Señor, que haga por ti y para mi prójimo? Esa debería ser la pregunta diaria.
Es decir, aprender a identificar lo relevante, desechar lo cotidiano y lo que realmente no le añade valor a mi existencia. Esa debería ser la profunda reflexión para que me vacune, no me vacune, si me da COVID, si no me da COVID, de alguna manera pues estar en paz conmigo mismo, estar en paz con Dios y con mi prójimo. Muchas gracias, doctor. Yo, antes de iniciar nuestra vista en cámaras, le había platicado un poco de que para mí en este momento el COVID pues está demostrado que estamos a un virus de la muerte, pero también estamos a una oración de la vida eterna. Esto significa en un momento dado que replantearnos, como usted bien lo dice, pues cuál es el objetivo de mi vida, cómo ya no puedo hacer proyectos más grandes, pero sí puedo yo entender que hay un plan, que hay un propósito para mi vida, el cual es creer en el Señor Jesucristo y tener acceso a través de ese arrepentimiento de mis pecados a la vida eterna. Pues nosotros invitaríamos a que si alguno de los que nos está viendo en este momento todavía no ha tomado esa decisión, es el momento de hacerlo. No es ningún evento religioso, no es nada complicado. Puede hacerlo en cualquier espacio de su casa, en cualquier momento, en la mañana. Cuando usted realmente entienda que no estamos aquí por casualidad. Estamos con un propósito que Dios nos tiene y es este momento en el cual, estando tan presente que podemos morir, que cualquier descuido nos puede llevar a un desenlace fatal, es también el momento que tenemos la oportunidad de entender que Dios ha hecho un plan para nosotros y que tenemos que leerlo en su Biblia, entender que hay una salvación eterna para nuestra vida y tomar esa decisión de aceptar a Cristo con todo el corazón. Es una importante decisión trascendental. Estoy realmente muy impresionado de cómo Dios nos ha permitido esta información a través de un hermano científico que nos ha planteado los puntos sobre las IES, como decía mi abuelita. Estamos hablando exactamente con objetividad, con un valor científico y también con un valor cristiano. ¿Tiene algún comentario final o consejo, doctor Mena? Bueno, básicamente seguir pendiente de la información que circula, evaluar la calidad de la información. Siempre pregúntese cuál es la fuente, de dónde viene esta información, quién la difunde, qué, calidades profesionales y de formación tiene quien la difunda. Y de alguna manera esto nos permitirá discriminar entre lo que es una información correcta, objetiva, ¿verdad? Y de aquella que tiene alguna tendencia y que generalmente nos va a dar más confusión. Aprendamos a tomar decisiones de manera personal. No tomemos la decisión de rebaño, porque todos mis amigos, porque todos mis hermanos están haciendo esto, yo también lo hago. No. Tenemos que ser responsables, tenemos que estar informados, tenemos que meternos a diario con Dios en intimidad, pedirle su guianza, pedirle su iluminación, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, que nos permita ver más allá de lo que otros ven en cualquier área de la vida, que nos dé discernimiento de espíritu, que nos permita realmente tener conocimiento, entendimiento, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, que nos ayude realmente a ver esa luz en Él y que esa luz se refleje en nosotros para que otros también puedan ser iluminados, para que otros puedan ser ayudados en ese camino que transitamos. Y a los que aún no conocen a Dios personalmente, dice, las religiones acercan a Dios, al hombre a Dios. Pues puede ser verdad hasta cierto punto, pero
la única manera de conocer a Dios personalmente es teniendo ese encuentro personal. No es por una oración de mi pastor, no es por un sacrificio, por una penitencia, por cualquier acción que yo pueda hacer, que Dios me va a perdonar, que voy a conocer a Dios y que voy a asegurar que al final he tenido ese encuentro que marca a todo ser humano en un antes y en un después. Los que hemos pasado por esa etapa de transición del antes y el después, podemos decir con toda convicción que hasta que finalmente reconocimos, aceptamos que somos pecadores, es decir, que estamos alejados de ese plan divino, hasta que aceptamos que hay una única manera de poder cambiar, y no es por esfuerzo, no es por mentalidad, no es por sacrificio, sino que es por gracia. En la medida en que nosotros nos caemos prácticamente postrados ante Dios, de corazón, de mente, más que de rodillas, en ese momento es cuando le damos el espacio a Dios mismo, de que entre a nuestra vida y recupere ese ser que fue creado con un propósito y que ha sido un caballero en respetar nuestra decisión. Así como hubo un momento en nuestra vida que decidimos no tomarlo en cuenta, hacerlo a un lado e inclusive hasta negarlo, decir Dios no existe, Él nos ha respetado esa decisión y no nos obligó, no nos metió en problemas para que de esos problemas nosotros pudiéramos voltearlo a ver, sino que han sido nuestras propias decisiones erradas las que nos han llevado a tener golpes de la vida, y que al final, después de topar en tantos laberintos en los que nos hemos metido, vemos la luz y somos iluminados al declararnos en derrota, decir ya yo como ser humano no puedo encontrar una salida. Ahí es donde realmente Dios y nosotros permitimos que Él nos ayude. Entonces, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto están abiertas las posibilidades. Y COVID ha venido a eso precisamente, a pegarnos un sacudón, ¿verdad? A sacudirnos fuertemente a todos y a cuestionarnos qué tan lejos podemos llegar como hemos venido viviendo. Miren, no hay nada seguro. Las economías, los sistemas de salud, la educación, vienen tiempos difíciles. Estaba leyendo algunos reportes del SICA, las predicciones que hay económicas y las posibilidades de que la economía mejore. Eso está bastante complicado, está muy difícil, porque esto, como les digo, no va a terminar muy pronto y seguiremos con esos altibajos de mejoras y nuevas oleadas que van a impactar directamente en las fuentes de ingresos, en las remesas, en la producción, en la recesión económica mundial que viene. Es muy fuerte. Ya están hablando los expertos de eso. Por lo tanto, entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar no alarmados, no asustados, sino que decir: Señor, gracias porque estás acelerando el fin de los tiempos. Gracias porque estás azotando a la humanidad. Has permitido que esto suceda, COVID, para meternos en esa reflexión. Es que miren, nuestro diario vivir no nos permitía parar, ¿verdad? Revise usted su agenda antes de COVID, a qué hora se levantaba, cómo corría en el tráfico, cuáles eran sus preocupaciones, cómo llegaba tarde en la noche a su casa y dormía pensando en el otro día. Pero para Dios, bueno, muy poco. Y un domingo que otro, de repente, acordarse de la iglesia. Pero eso era una situación, digamos, como para aliviar un poco nuestra conciencia moral y espiritual. Pero no éramos espirituales, no éramos más espirituales que ahora, diría yo. Ahora sí, estamos confrontados. O cambiamos y somos más espirituales que materiales, o por gusto, digamos, hemos vivido la vida, porque al final venimos a cumplir un propósito. ¿Está usted cumpliendo ese propósito? Si ya lo conoce, revise si va en línea, si va ajustado al plan de Dios.
Si no lo conoce, medite profundamente en cuál es el propósito de Dios para su vida y por qué está vivo todavía hoy con COVID. Y entonces su vida va a descansar, aunque vengan presiones económicas, aunque vengan angustias, dificultades, no importa. Como he dicho en algunos grupos, he dicho, yo le aposté a Cristo y con esa apuesta me quedo, ya no cambio más. Sea lo que sea lo que venga, creo en Cristo, tengo fe que Él tiene todo bajo control y que en algún momento todo lo que le pasa a los cristianos ayuda a bien, o para mí, o para mi familia, o para otros, pero al final ese propósito va a ser cumplido en la soberanía de Dios. Muchas gracias, doctor Mena, por su valiosa participación. Si algo podemos estar claros en este tema es que estamos a una oración de la vida eterna, que también este COVID es una oportunidad para reflexionar, para entender cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas gracias y lo bendecimos de todo. Amén. Finalizamos esta valiosa entrevista en nuestro tema de abril. Este fue Lecciones a un año de pandemia. Quiero agradecer a nuestros expositores anteriores entrevistados, el licenciado Carlos Villeda, economista y experto en tema bancario, por su análisis del contexto social y económico de esta pandemia, al licenciado David Ruiz, pastor y director de misiones, por destacar el papel cristiano y el papel de la iglesia tan importante en esta época. También al licenciado Juan Callejas, quien nos compartió que la pandemia solo vino a desnudar, por así decirlo, las difíciles condiciones de vida que tenemos en Guatemala. Y cerramos con broche de oro esta entrevista con el doctor Ricardo Mena Africano, quien realmente es una autoridad en el tema de la epidemia. Y damos gracias a Dios por permitirnos esa oportunidad de poderlo entrevistar. Así que le invitamos a sintonizarnos los jueves de mayo. Nuestro tema será tiempo de dificultad o de oportunidad. Y también los lunes, siempre a las 8 de la noche, sintonícenos con el programa de Hombres Cristianos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Les invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. Todas las semanas transmitimos nuestros programas en vivo por Facebook. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí encontrará una serie de reflexiones oportunas para su vida. Si necesita consejería, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico loshombrescristianos@gmail.com o a nuestro WhatsApp. Si usted desea donar a nuestro ministerio, puede hacerlo a la siguiente cuenta bancaria: Gracias por su donativo a la Asociación Hombres Cristianos. Agradecemos el honor de su atención, esperando contar con su sintonía la otra semana. Dios le bendiga.